Apocalipsis 21, del 1 al 6a, es decir, su primera parte, dice de la siguiente manera: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Amén. Conforme va pasando el tiempo, nosotros vamos viendo cambios en las personas. Esos cambios no se notan hasta que dejamos de ver o de repente nos percatamos que algo, por ejemplo, es más común en los niños, que algo ya no les queda. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a casa de algún familiar y vemos a un niño que pues quizá lo dejamos de 4 años y después ya pasó 1 año y ahora tiene 5, pues obviamente nosotros, los que ya somos adultos y que ya crecimos, pues nos damos cuenta que ese niño ya que antes nos llegaba a la altura del cinturón, pues ahora ya nos llega más arriba de las costillas. Y entonces solemos decir: ¿cómo ha pasado el tiempo? Ya estás grande, ya estás creciendo, y solamente en el paso del tiempo nosotros lo podemos ver a través de esos cambios, ¿no? O cuando sembramos un árbol y lo vemos crecer, o cuando de repente ese árbol de frutas que en cierta época del año pues no nos dio frutas y ahora ya nos está dando frutas, nos damos cuenta que pasó el tiempo. Y esto nos habla de cambios que nosotros como seres humanos vivimos. Cambiamos desde que nacemos, porque a los pocos meses pues ya no nos queda la ropita de recién nacido. A los pocos meses dejamos de tomar solamente leche materna para empezar a comer papilla y después otros alimentos, y conforme van saliendo los dientes y las muelas, pues vamos comiendo comida más sólida. Y ustedes dirán: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que leímos en Apocalipsis capítulo 21? Bueno, nos está hablando aquí en este capítulo de un cambio radical que va a suceder un día. Es decir, la palabra del Señor nos habla de que un día, no solamente Dios mismo, sino todo su reino, una ciudad entera donde viviremos todos aquellos que hemos creído en la palabra del Señor Jesucristo y que hemos decidido seguir sus pasos, pues descenderá en esta tierra y se volverá una realidad. Estamos nosotros acostumbrados a ver a políticos hablar y dar promesas, pero escuchar después en las noticias cómo esos políticos, después de que gobernaron o a media administración, pues ya les encontraron que desviaron recursos o que utilizaron su poder para aprovecharse de ello. Hoy tenemos el caso de Veracruz y de otros estados y de otros lugares donde no había dinero ni siquiera para pagar las hojas de papel para las fotocopias, y sin embargo los gobernantes que estuvieron allí pues tienen lujosas propiedades en otros países, en lugares exclusivos. Hoy esa es nuestra realidad, la realidad de un agente de tránsito que nos para pedirle una mordida, es decir, dinero para dejarlo ir y no imponerle una multa. Hoy vivimos una realidad donde la inseguridad impera, donde tú no puedes tener algo bueno porque corres el riesgo de que alguien te lo robe, no puedes tener la seguridad de que tu familia esté bien porque no faltará aquel que mirará y quizá intente secuestrar a alguno de tus familiares para pedirte un rescate. Hace algunos años
Mi esposa me comentaba de que estaban secuestrando, no sé en dónde, pero aquí en México obviamente, y no pedían tanto dinero, sino secuestraban y pedían de rescate 2,000 pesos, o pedían una televisión, o pedían un electrodoméstico. A ese grado ha llegado la maldad de la gente. Pero dice la Biblia que este cielo y esta tierra que hoy existen, es decir, esta realidad, esta situación en la cual el hambre, la enfermedad, la escasez, la pobreza y todas estas cosas que hoy son tan normales para la gente que vive aquí, el asesinato, la corrupción, la maldad de los hombres, todo eso, es decir, la tierra vieja, todo aquello que estamos acostumbrados bajo el dominio del pecado, un día será destruida. Y por eso dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y no quiere decir que ya van a dejar de existir las playas, sino que habla en un sentido metafórico del mar como las naciones, como una división entre pueblos, entre norteamericanos y mexicanos, por ejemplo, que hoy está tan de moda de que los norteamericanos, una parte de ellos ya no quiere a los mexicanos, o quizá nunca la ha querido, pero nunca había tenido la oportunidad de decirlo tan abiertamente como hoy, o como aquellos que hoy están siendo refugiados, que vienen de países del Medio Oriente, y que hoy están tratando de refugiarse en Francia, en Alemania y en otros países. Dice la Escritura que esto ya no sucederá más, es decir, no habrá más divisiones entre blancos, entre negros, entre amarillos, entre rojos, entre altos, entre chaparros. No habrá más divisiones ni fronteras entre mexicanos, guatemaltecos, estadounidenses, japoneses, coreanos, canadienses, ni nada de eso. Porque esta nueva tierra, esta nueva realidad que Dios traerá, destruirá todo aquello que hoy existe. Son cambios importantes, son cambios radicales, como todo lo que hace Dios es un cambio radical. Porque Dios puede cambiar la naturaleza del hombre pecador, del hombre perverso, al hombre más bueno, más dulce de la tierra. Dios puede hacer eso, porque Él hace cambios radicales, porque cuando Él cambia y cuando Él transforma, lo hace desde la raíz, lo hace desde el origen, y puede transformar el corazón más duro, y Él puede quebrantarlo y poner un corazón de carne, porque Él hace cosas nuevas, no hace cosas mal hechas, sino que las hace nuevas. Dios hace cambios radicales en nuestra vida y en la vida de todos aquellos que se dejan tomar en sus manos. ¿Y qué va a pasar en esa ciudad? ¿Qué se va a vivir en aquella ciudad? Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, la presencia de Dios en una forma y en una manera tal que nunca antes nosotros en la tierra la hemos visto. Ni siquiera comparable a los tiempos de la iglesia primitiva, ni siquiera comparable al día de Pentecostés. Una experiencia de acompañamiento de Dios de tal manera que nunca antes se habrá visto ni se verá más, porque no será igualada en la historia, sino será permanente, porque Dios hace cosas radicales, cambia las cosas de una manera radical. Dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La gente hoy anhela y sueña con vivir una vida mejor. La gente hoy anhela y sueña con ya no tener sufrimiento. Y piensa que ese sufrimiento dejará de tenerlo, dejará de vivirlo si económicamente le va bien. Y entonces procuran una mejoría económica incluso a costa de ellos mismos. Hombres y mujeres que se venden a sí mismos
para, según ellos, tener una mejor economía y no sufrir y no tener hambre y no tener carencias y poderse comprar lo mejor. O aquellos que delinquen para obtener las cosas que no pueden obtener a través de un trabajo honesto. El sufrimiento de perder un ser querido, la impotencia de no poder defender a aquel que está siendo agraviado, la impotencia de no poderse defender a sí mismo. Todas aquellas cosas que Dios quitará y cambiará. Será un nuevo comienzo, será una nueva etapa en la historia que nunca terminará. En alguna ocasión, estando en la preparatoria, yo llevaba mi Biblia y comencé a leer la Biblia allí, no en voz alta, yo la leí en el intermedio de una clase, en lo que llegaba un maestro, saqué mi Biblia, la puse en la paleta de la butaca y empecé a leer en silencio, en voz baja. Pero obviamente todo el mundo se dio cuenta que yo llevaba una Biblia. Y entonces me dice uno de mis compañeros que se decía ateo, yo no sé si todavía lo sigue haciendo, pero en ese momento se decía ateo, y me decía, ¿y tú para qué lees eso? O sea, ¿qué ganancia vas a tener con ese libro? Y entonces yo le abrí precisamente la escritura en estos pasajes del Apocalipsis donde narra acerca de las riquezas y de las comodidades y lujos que vamos a tener nosotros cuando estemos en aquella ciudad, en aquella morada que el Señor Jesucristo fue a preparar para cada uno de nosotros. Y le dije, por esto. Y se lo puse en su butaca y él empezó a leer y le dije, por esto vale la pena vivir como yo vivo, por esto vale la pena porque yo quiero estar allí. Y cuando él terminó de leer, se volteó y me dijo, si lo que tu Biblia dice es verdad, entonces vale la pena vivir como tú vives. Entonces vale la pena seguir estos pasos si lo que ella dice es verdad. Y yo le dije, pues porque es verdad, es que lo vivo. Y dice en el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Es decir, el Señor no llega y repara de lo que está roto, no lo cose. Él lo hace nuevo. Él no toma piezas usadas de otros lados para hacer funcionar algo que ya no sirve, sino que lo hace nuevo. Cuando Él transforma la vida de un asesino, no le pone piezas nuevas, ni le pone repuestos a su corazón. Cuando Él toma la vida de un asesino, Él lo transforma de tal manera que incluso hasta los niños pueden estar junto a Él porque no más es un peligro para nadie. He tenido la oportunidad de conocer a exconvictos, es decir, hombres que estuvieron en la cárcel por distintos motivos, por distintos delitos. Pero el común es que todos ellos eran violentos, malos, arrogantes, implacables, sin misericordias. Y los conocí después de haber recibido a Cristo en su corazón. Y todos ellos eran hombres en los cuales uno podía confiar, porque eran hombres que habían sido hechos nuevos, como si jamás hubieran cometido ningún delito, porque Dios hace nuevas todas las cosas, nuevas. Dice mi papá que mi abuelo tomaba mucho antes de conocer a Cristo y fumaba muchísimo. Ellos vivían en Acapulco, mi familia por parte de mi papá es originaria de Acapulco. Y me cuenta mi papá que mi abuelo no podía nadar más abajo de 1 metro de la profundidad del agua, no podía sumergirse más de 1 metro porque sus pulmones sentía él que se le explotaban. Él era de los que estaban allí en Acapulco y le decía a la gente, aviéntame una moneda, y le aventaba una moneda al mar y él bajaba hasta lo profundo del malecón y buscaba la moneda y la encontraba y obviamente se la enseñaba a la persona, no se la regresaba, obviamente él se la quedaba, pero era más de 1 metro de profundidad.
Y él hacía eso, y ya no podía hacerlo porque sus pulmones estaban destrozados. Su hígado estaba hecho piedra por tanto alcohol que había consumido, porque era un borracho, era un fumador. Yo no sé por qué, pero dice mi papá que él utilizaba lentes gruesos como de aquellos que se les llama de fondo de botella porque ya no podía ver. Y dice mi papá que mi abuelo iba caminando un día, había abandonado a mi abuela y a mi papá y a mis tíos porque mi abuela había decidido seguir a Cristo y se había convertido al Evangelio. Y entonces él le dijo, si tú sigues a tu Cristo, entonces yo me largo de esta casa, decide a quién quieres, a tu Cristo o a mí, que soy tu marido. Y mi abuela le dijo, pues yo sigo a Cristo, y él entonces agarró y se fue. Estando ebrio y estando ya sin ninguna esperanza, caminaba por las calles de Acapulco, no sé cuántos días pasaron de esto. Llegó a una iglesia estando ebrio, y allí escuchó la palabra de Dios y Dios tocó su corazón. Y esa noche él entregó su corazón, su vida a Cristo. ¿Y saben qué pasó? Que se le quitó lo borracho, se le quitó lo fumador de un momento a otro. ¿Y saben qué fue lo más maravilloso? Que también su cuerpo fue restaurado, su hígado sanó, sus pulmones sanaron, su vista se restableció. Fue un milagro de Dios. Pero aún sucedió algo mejor que todo eso. Algo todavía más maravilloso que eso. Después de haber amenazado a su familia, obviamente fue y se volvió a reunir con su esposa, con mi abuela, y volvieron a estar juntos, pero ahora todos unidos en el amor de Cristo. Pero aún algo más maravilloso. Mi abuelo se convirtió en un hombre que levantaba iglesias, que predicaba la palabra de Dios y que levantaba iglesias de la nada. ¿Por qué? Porque Dios hace nuevas todas las cosas. Solamente sabía leer y escribir, pero no había pasado por la escuela. Un hombre sin preparación teológica porque jamás asistió a un seminario teológico. Un hombre que se la vivía en las cantinas, terminó sus días predicando el Evangelio. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Todo lo que Dios dice es fiel y es verdadero. Y lo cumple. No necesitamos, aunque lo esperamos, pero no necesitamos llegar en el tiempo hasta el día que el Señor traiga a esa santa ciudad aquí a la tierra. Porque nosotros podemos vivir esa renovación en nuestra vida si nosotros queremos. Porque quizá aún hay muchas cosas en nuestro corazón que tienen que cambiar. Y les digo algo, Cristo quiere hoy hacer nuevas todas las cosas en tu vida y en la mía. Sí, porque también hay que hacer cosas nuevas en mi vida. Por eso yo quiero invitarles a que cada uno de nosotros en esta noche de año no solamente que hagamos nuevos propósitos como mucha gente lo hace, es el propósito de dejar de fumar, es el propósito de dejar de hablar tantas groserías, hace el propósito de dejar de tomar, hace el propósito de bajar de peso, hace el propósito de muchas cosas. Muchos buenos propósitos que rara vez se cumple por lo menos el 1% de todo lo que se propone. Hoy dejemos de hacer nuevos propósitos y pidámosle a Dios que haga nuevas obras en nuestra vida, que nos haga nuevos, una persona nueva, que con este año que termina se termine el yo viejo y empiece un yo nuevo, transformado y renovado por el poder de Cristo en nuestra vida. Oremos.